En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos a su programa Abba Padre Internacional. Hermoso inicio de semana que nos regala el Señor a ti y a mí, para que estemos en su presencia, para que nos acerquemos más a Él, para que busquemos más de Él. Seguimos en la Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de abnegación, tiempo de interiorizar en nosotros y ver qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar. Hay que aprovechar esta Cuaresma, no podemos dejar que se nos pase por delante como todas las demás Cuaresmas. Es siempre una nueva oportunidad, un nuevo llamado del Señor. Como dice el profeta Oseas, capítulo 11, cuanto más nos llamaba, tanto más se alejaban de mí. Que no suceda así, sino que escuchemos su dulce voz que nos llama. Y para eso es importante aclamar al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a nosotros prestar oídos atentos a la dulce voz del Maestro. Así que te invito a que junto conmigo invoques la presencia santa del Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia, llena cada uno de los corazones que están mirando este programa y llega hasta sus hogares, Espíritu de Dios, y llena esos lugares también con tu presencia. Inúndanos, Señor, de tu amor y tu misericordia. Inunda nuestras vidas de tu poder, de tu gracia y de tu unción. Ven, Espíritu Santo, y haz las maravillas de Pentecostés en nosotros. Estamos aquí en tus manos, dispuestos, abiertos a tu acción poderosa, para que tú hagas en nosotros lo que quieras, para que obres en nosotros como quieras, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito es tu poder, bendita es tu gloria. Santo eres por siempre, Espíritu de Dios. Te anhelamos, te necesitamos, Señor. Sé nuestra fragancia, sé nuestro huésped, sé el buen olor de Cristo en nosotros, Espíritu de Dios, y permítenos tener oídos atentos a la voz del Maestro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esta era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor.
nos estamos acercando a la pasión de Jesús. La lectura va tratando sobre eso, sobre ese acercamiento de Jesús a su pasión. Y él había ido a la fiesta, una fiesta que había en Jerusalén. Ya vemos que toca lo mismo que tocamos en una de las reflexiones. Un profeta no es estimado en su propia patria. Ya hemos comentado eso, a qué se refería. Una cosa curiosa es, hay denominaciones protestantes que están en contra de las fiestas. Mira, Jesús fue a una fiesta, curiosamente. Y también tuvo la fiesta de Caná de Galilea, una boda, era una fiesta también. Y había en Cafarnaúm un funcionario real que tenía un niño enfermo. Y él va a donde Jesús a pedirle que sane y cure a su hijo. Y Jesús le dice: si no veis signos y prodigios, no creéis. Él, más que a él, se lo decía a la gente que estaba escuchando. ¿De acuerdo? Más que a esa persona, eran los demás, que ya se había cansado de hacer signos y prodigios y aún no creían. Era ello que le llamaba la atención, no a este pobre padre que dice: Señor, baja antes que se muera mi niño, que le suplica. Y Jesús le dice: anda, tu hijo vive. Entonces miren lo bonito, el hombre creyó en la palabra de Jesús. Este hombre sabía que Jesús podía curar a su hijo, tenía fe. Él no necesitaba que Jesús fuera allá, igual que el centurión. No necesitaba que Jesús fuera y tocara ahí a su criado. Él tampoco necesitaba que Jesús fuera y tocara a su hijo, porque él lo dijera de palabra. Ellos sabían que se hacía tal cual Jesús lo pedía, lo decía, lo quería. Y entonces, aquí una cosa curiosa, ustedes dirán: ¿por qué dicen que ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre? O sea, ¿por qué tanto? Lo que pasa es que hoy en día hay vehículos y se llega más rápido a un lugar, pero en esa época no era así. En esa época era a pie y en caravanas. Y los que eran un poquito más adinerados, pues tenían su burro, su camello. Pero normalmente la gente no viajaba sola. O sea, no era que se montaba una persona y viajaban sola, sino siempre lo hacían en caravana por el tema de los asaltantes. Podían asaltar, tratando de otra localidad. Y por eso tardaban mucho, porque a veces si le tomaba la noche, no seguían caminando de la noche, sino que hacían posadas, se quedaban en un sitio, dormían y salían al otro día siguiente. Y esto fue por eso que él le pregunta: ¿qué hora? Para confirmar que fue cuando Jesús dijo: ve, que vivía. Entonces por eso el tiempo, ese lapsus de tiempo en llegar al Padre donde vivía. Y oigan que otra cosa más bonita: creyó él con toda su familia. Ese signo que los mismos judíos veían muchos otros signos de Jesús haciéndolo y no creían, no se convertían, él y su familia, al ver esto que había hecho el Señor, creyeron. Por eso yo a veces les digo: Dios siempre quiere bendecirte, siempre quiere concederte las cosas que tú necesitas. Él lo quiere. Lo que pone el límite a veces es nuestra fe. Eso es uno de los límites que ponemos ante su poder. Y la otra cuestión es que a veces pedimos mal o pedimos cosas que no nos convienen. Y Dios, en su sabiduría, en su amor, nos da lo que nos conviene, lo que nos conviene, y no nos va a hacer perdernos. Porque, por ejemplo, yo pudiera decirle: Señor, yo quisiera una moto, pero quizá utilizar la moto significa que yo vaya a perder mi vida en alguna curva, y Él no me da la moto. Y así sucesivamente. El Señor sabe, porque a veces no te da eso que tú le estás pidiendo.
Y a veces quizá una curación que te concede el Señor, en vez de acercarte a Él, hay personas que vuelven a su vida normal, como si ese signo no significara nada, que es lo que pasaba con los judíos. Ven a Dios obrando con un familiar tuyo, una persona que tenía cáncer y que le oraron y dejó de tener cáncer, y eso no hace que la persona cambie. Los familiares, miren, se sorprendan de Dios, un Dios que está vivo y que existe y que puede hacer esa cosa, y aún sigan pidiéndole pruebas a Dios. Mientras que cuando una persona realmente tiene un corazón humilde y busca a Dios de verdad, de todo corazón, cuando ve estos signos, pues se adhiere más a Él, lo ama más, y así mismo todos los que están a su alrededor se aferran más a ese Dios que tiene compasión y misericordia de ellos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 28 de marzo la Iglesia celebra el día del Beato Enrique Suso. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Fue un prodigio de santidad en un ambiente muy corrompido. Nació en 1292 en Suabia, Alemania. A los 15 años fue admitido como religioso en el convento de los padres dominicos en Constanza. Su apellido era Bombert, pero como su padre era descuidado y borrachón, se cambió el nombre por el de su santa madre, el cual tomó el apellido de Suso. En la comunidad encontró como profesor un místico muy famoso que influyó en él de manera muy inmensa. Era el padre Eckhart, cuyos consejos seguían muchas personas con gran entusiasmo. Enrique decía: el padre Eckhart demuestra tan gran sabiduría que parece como si Dios no le hubiese ocultado nada. Los datos que vamos a narrar enseguida están extraídos de la autobiografía que el propio San Enrique Suso escribió. Los primeros años de religioso no fui muy fervoroso, pero luego un día empecé a oír continuamente este mandato: renuncia a todo lo que no le ayude a conseguir la santidad. Y se repetía tan frecuentemente este mandato en mi mente que me propuse empezar una vida espiritual verdaderamente seria. El demonio intentaba disuadirme y desanimarme con consideraciones de prudencia humana, haciéndome ver que esa conversión era demasiado rápida y que no sería capaz de perseverar en el bien. Me dediqué a pedirle a Dios la sabiduría celestial y repetía las palabras del libro de la sabiduría: Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que soy muy joven, sin experiencia y de pocos años, pero si tú me mandas la sabiduría, podré perseverar. Y le pedí al Espíritu Santo el don del consejo y la virtud de la prudencia, y así logré perseverar. En adelante, durante toda mi vida, seré un buen administrador, constante de la sabiduría eterna, y recomendaré a mis discípulos el pedir mucho a Dios el don de la sabiduría. Les repetía las palabras del libro santo, sabiendo que no tendría la sabiduría. Si Dios me la concede, me dedico a pedirla en oración, y me fue concedida. Su amor a la Virgen María era inmenso, predicaba constantemente su devoción. Publicó el libro titulado La Sabiduría Eterna, el cual fue sumamente famoso y muy popular por varios siglos. Al principio de su conversión, Enrique creyó que debía dedicarse a muy fuertes mortificaciones, y así lo hizo.
Sus ayunos, vigilias, azotes y demás penitencias llegaron a causar asombro y casi acababan con su vida. Pero según cuenta en su autobiografía, una ilusión del cielo le comunicó que en vez de estas mortificaciones buscadas por él, debía más bien dedicarse a aceptar con buena voluntad los sufrimientos que Dios iba a permitir que le llegaran. Y fue entonces cuando empezaron a llegarle tremendas tentaciones y penas. Los enemigos del alma trataban de atacarle de mil maneras, le llegaban los pensamientos más impuros y las imaginaciones más indecentes, y una melancolía o sentimiento continuo de tristeza que trataban de desanimarlo en todo. Y luego las tentaciones contra la fe, y como si no bastara todo esto, le llegó la convicción de que él estaba destinado a condenarse para siempre. Afortunadamente, había tenido un buen profesor y se fue en busca del sabio padre Edgar y le contó todo. El famoso místico le consoló y logró sacarle de aquel infierno en el cual estaba viviendo, y volvió a su alma en paz. Una vez más, se cumplía lo que dice el libro de los Proverbios: triunfarán los que saben pedir consejos. Pero ahora le iba a llegar un tercer momento. Una voz interior le dijo: hasta ahora has sufrido ataques venidos del interior, ahora empezarán los ataques que llegan desde el exterior. Y así sucedió. Pronto empezó a experimentar la ingratitud y la pérdida de los amigos de la buena fama. Sus paisanos se dividían en dos clases, los fervorosos y los relajados. Los fervorosos querían que se cumplieran exactamente todos los deberes de la piedad. Entre ellos estaba Enrique Suso, su profesor Edgar y el gran predicador Taulero, pero los otros eran mayoría y empezaron a perseguir a Suso. Durante 37 años había recorrido campos y ciudades predicando la palabra de Dios, había obtenido curaciones milagrosas. En pleno sermón vieron su rostro rodeado de resplandor, pero insistía muy fuertemente en que había que dedicarse con seriedad a la santidad, y esto no le agradaba a los relajados, y entonces se valieron de una calumnia. Se valieron de un muchacho mentiroso para inventar que él había cometido sacrilegios. Logró comprobar que era inocente. Luego inventaron que Enrique había tratado de envenenar a una persona. Pronto se supo que eso era mentira. Lo acusaron de haber inventado un milagro, pero los mentirosos quedaron al descubierto. Fueron tantas las falsas acusaciones que tuvo que huir por un tiempo a Holanda. Allá lo acusaron de haber escrito herejías contra la fe. Él logró probar que todo lo que había escrito estaba de acuerdo con nuestra santa religión. Luego le llegó otro sufrimiento. Su hermana, que era religiosa, perdió el fervor y se retiró de su comunidad. Enrique ofreció por ella una grave enfermedad que él tuvo que sufrir, y con este sufrimiento logró que la prófuga volviera otra vez al convento donde pasó santamente sus últimos años. Enrique estaba dirigiendo a una mujer que lo engañaba diciéndole que ella se estaba convirtiendo de su mala vida, pero cuando el santo sacerdote se dio cuenta de que aquella mujer le mentía, se negó a seguirle dando dirección espiritual. Entonces ella, en venganza, se inventó el cuento de que él era el padre de una criatura que ella tenía. Y algunos hasta creyeron porque el religioso demostraba mucha caridad para con el pobre niño. Entonces el superior general de la comunidad mandó hacer una severa investigación y se vino a saber que todo era un cuento de aquella mujer perversa. Fue nombrado Enrique como superior de un convento de padres dominicos y aquel convento estaba terriblemente endeudado. El nuevo superior, en vez de dedicarse a pedir limosnas o a conseguir empréstitos, lo que hizo fue recomendar a sus religiosos que se dedicaran a celebrar con mayor fervor la Santa Misa y a rezar con mayor fe y devoción. Muchos se burlaban de él diciendo que era un hombre que no ponía los pies en la tierra y que se imaginaba que con rezos se pagaban las deudas.
Pero poco después, un hombre rico sintió una inspiración interior de que debía ayudar a aquel convento y llegó con 20 paquetes de moneda de plata y con esto se pagaron todas las deudas. Los últimos años los pasó el padre Enrique dedicado a dar dirección espiritual a las religiosas, especialmente a las dominicas, a las cuales lo consideraron un verdadero hombre de Dios y un gran guía espiritual y sumamente acertado. Le ofrecieron altos puestos, pero una iluminación interior le dijo que si quería llegar a altos puestos en la santidad, tenía que huir de los cargos que producen muchos honores. Y por eso se mantuvo siempre entre los más humildes y desconocidos, aunque su sabiduría y sus escritos y su santidad lo hacían resplandecer ante muchísimas gentes piadosas que lo admiraban fervorosamente. Murió en 1365 y dicen que su cuerpo permaneció muchos años incorrupto, pero después el templo donde estaba enterrado pasó a poder de los protestantes y no se volvió a saber de esos restos. Tuvo muchas visiones y se le apareció a la Santísima Virgen María a traerle mensajes celestiales. En una de sus visiones preguntó qué medios debía emplear para alcanzar más fácilmente la santidad y la salvación, y le fue respondido: negarse a sí mismo, no apegarse a las criaturas, recibir todo lo que sucede como venido de la mano de Dios y ser infinitamente paciente y amable con todos, aun con los que son ásperos e injustos en su modo de tratar a uno. San Alfonso María de Ligorio, al meditar en las mortificaciones y en los sufrimientos de este hombre de Dios, exclamaba: ¡qué pequeños nos sentimos nosotros ante estos campeones tan valerosos para sufrir todo por amor de Dios y por la salvación de las almas! Es por eso que hoy es el día del Beato Enrique Suxo. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender de la vida de San Enrique? Lo primero que debemos tú y yo es entender que la gente siempre nos va a criticar, pero nosotros debemos confiar en el Señor siempre y cuando la gente no tenga la razón. Una cosa es que nos critiquen por lo que hacemos y otra es que la gente empiece a inventarse calumnias. Tú y yo debemos entender que no son ellos los que nos critican, es el enemigo quien los utiliza a ellos. Cuando alguien te critique, ora por él. Cuando alguien hable mal de ti, ora por él. Cuando alguien se invente cosas sobre ti, ora por él. No te preocupes en defenderte, porque Dios te va a defender. Me encanta lo que hizo. La gente pensaba, sus monjes entendían que como el convento estaba endeudado, tenían que salir a pedir limosnas, pero él se dedicó a orar. El arma más fuerte que tiene un cristiano es la oración. Por eso te invito a orar por tus deudas, te invito a orar al Señor para que Él te envíe la ayuda que tú necesitas. Obviamente el dinero no te va a caer del cielo, pero Dios lo sabe y lo conoce todo y va a mover todo lo que tú necesitas para que consigas lo que tú necesitas. Pero tienes que confiar en el Señor. Hoy es un día para que confiemos en Dios, para que le digamos: Señor, yo quiero sufrir todo lo que tú me envíes para salvación de mi alma, quiero ser santo, quiero imitarte, Señor, quiero solo hacer lo que a ti te agrade. Después, Señor, no quiero nada. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Aquí estamos en una nueva entrega para darle gracias a Dios por la oportunidad, en el nombre de Jesús, de poder llegar a tantas familias, hermanos y hermanas que necesitan escuchar la voz de Dios, que están en necesidad de una palabra de fe, de ser fortalecidos en la persona del Espíritu Santo. Su hermana Ana Yudelki Sánchez, hoy vamos a compartir un tema que va a edificar tu fe, y especialmente a aquellos hermanos que se sienten tristes, que se sienten abandonados. Hoy Jesús viene a hablar a su pueblo. Vamos a compartir el tema que se titula Me levantaré, iré a la casa de mi Padre. ¿Y por qué este tema, hermanos y hermanas? Es un tema propicio de este tiempo de Cuaresma. Es una palabra que el mundo necesita escuchar. Si estás caído, si estás tirado en el piso, a ti específicamente, que la vida y lo que te ha tocado vivir
Tal vez tú piensas que ya no hay solución para tu vida. Hoy la palabra de Dios a través del Evangelio de San Lucas, el Señor viene a hablarnos, y especialmente a ti que me escuchas en el nombre de Jesús, porque hoy el Espíritu Santo nos va a preparar para levantarnos y decir esta palabra: me levantaré, iré a la casa de mi Padre. Te invito a buscar tu Biblia, hermanos y hermanas, y leamos juntos esta palabra que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 15, en el verso 11 y siguiente. Es una parábola muy titulada y muy conocida por nosotros, la parábola del hijo pródigo, porque hoy Jesús viene a restaurar ese hijo que se ha apartado, ese hijo o esa hija que está en necesidad de Dios y que necesita encontrarse con el Padre. Acudamos a la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y les repartió la herencia. Poco después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su dinero viviendo como un libertino. Cuando gastó todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos. Pero nadie se las daba, y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a la casa de mi padre, y diré a mi padre: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió y se echó a su cuello, y le besó efusivamente. El hijo dijo: Padre, pequé contra ti y contra el cielo. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado. Él se irritó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tus bienes con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor.
Qué maravilloso es escuchar esta parábola del hijo pródigo, recordando que la palabra pródigo Jesús hace énfasis cuando está dando este discurso dirigido a los judíos y a aquellos que se encontraban reunidos para escuchar las enseñanzas de Jesús. El hijo pródigo representa lo inmoral, representa aquel que se ha malgastado todo, aquel que es un derrochador y que no tiene límite. Es una persona totalmente sin control, una persona que no se guarda nada para sí y que actúa por impulso, por emoción y que vive el momento sin importar las consecuencias. Es por esto que Jesús utiliza esta parábola para llevar a aquellos que le escuchaban, especialmente al pueblo de Israel. Escucha, pueblo de Dios. Hoy el Señor nos está hablando con esta parábola, pero esta palabra hoy es para ti y es para mí. Y aquí vemos que en esta parábola tenemos 3 personajes específicos de los cuales estaremos desglosando el exégesis, de lo cual San Lucas en esta perícopa se nos refiere con las palabras del Mesías. Tenemos un primer personaje que es el hijo menor, que representa a los hombres débiles y que están en búsqueda del mal. Aquellos hombres y mujeres que, seducidos por el espíritu del maligno, quieren experimentar cosas nuevas, quieren salir de la protección del Padre, quieren salir fuera de la casa, porque el mundo y sus ofertas, la tecnología y lo que está a la moda actualmente en este siglo XXI es lo que seduce a nuestros hijos, a nuestras hijas y cada miembro de nuestras familias a experimentar aquello que movió al hijo pródigo, a querer hacer cosas diferentes sin importar consecuencias. El hijo pródigo también representa la casa perdida de los hijos de Israel, aquellos hijos e hijas que desobedecieron a su Dios todopoderoso. Y vemos también un segundo personaje, el hijo mayor, aquel que se mantuvo todo el tiempo al lado de su padre, aquel que cumplía a cabalidad los mandatos de su padre. Sin embargo, este hijo mayor era un presumido. Se creía mejor que su hermano menor. Y este hijo mayor representa a los líderes judíos y religiosos de la casa de Israel. Y yo te invito, hermano, a que tú te ubiques, tú que me escuchas en el nombre de Jesús. Si tú consideras ser un representante del hijo menor, o tú te caracterizas con el hijo mayor, con aquel que hace todo bien, pero sin embargo, ante el regreso de su hermano, hace alarde de sus condiciones buenas. Él da inicio a emitir un juicio de su propia persona, lo cual a nosotros no nos corresponde. Es cierto, hermanos y hermanas, que el hijo menor es un derrochador. Fue un hombre débil. Pidió a su padre su herencia, recordándote, hermano y hermana, que en la época de los judíos, especialmente actualmente, se considera que los hijos no han de solicitar su herencia mientras los padres viven. No es lícito dentro de su costumbre y sus culturas. Sin embargo, el padre escucha la petición de su hijo y le cede su herencia. Y es aquí donde entra el personaje principal de estas 3 figuras que representan la parábola del hijo pródigo. El Padre. El Padre representa a nuestro Dios todopoderoso, a un Dios sublime, a un Dios de pacto, a un Dios que cumple promesa. Y es esto lo que vamos a ver en esta reflexión en el nombre de Jesús. El hijo pródigo es aquel que salió de la casa del Padre. Así como el pueblo de Israel abandonó las creencias de un Dios único, de un Dios verdadero, de un Dios todopoderoso, que con mano fuerte los liberó de Egipto. Sin embargo, este hijo menor, que estando en la casa del Padre, que alimentándose con todos los beneficios que le daba el Padre, no solo el alimento físico, hermanos y hermanas, sino que el Padre, siendo el mismo Dios que educa y guía a sus hijos, le enseña lo que es la palabra y le inculca los valores cristianos.
Es por esto que más adelante vamos a ver los beneficios que cuando tú y yo como padres instruimos a nuestros hijos y a nuestras hijas en el camino de la fe. Cuando leemos y socializamos la palabra de Dios con ellos, y de eso poco que Dios nos ha revelado, nosotros lo compartimos con nuestros hijos. El Padre misericordioso que nos invita constantemente a estar con Él. Pero vamos a referirnos en este momento a lo que es el hijo pródigo, que suele presentarse junto a la noción de un Padre de misericordia. Por otra parte, también es reconocido como aquel hombre que todo lo desperdicia, aquellos hombres y mujeres que se dejan seducir por el dinero, por la vanidad y que no tienen límite con sus anhelos propios. Es aquí donde entra las palabras de San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3 verso 1 y siguiente, que no busquen las cosas terrenales. San Pablo aquí hace una referencia haciendo alarde a esta debilidad que expresa el hijo pródigo cuando Jesús se refiere a su persona. Bendito es el Señor. Y es aquí como Jesús nos enseña a nosotros que tenemos que abandonar todo lo que es carnal. Tenemos que constantemente, hermanos y hermanas, apelar y llamar al Espíritu Santo. Porque por nuestra propia cuenta nosotros no podemos agradar a Dios. El hijo pródigo solicitó a su padre su herencia y salió de la casa para experimentar cosas nuevas, porque había un vacío en su corazón, porque no estaba seguro de quién él era. Y muchas veces tenemos que salir a la calle. Muchas veces Dios permite que así como este hijo menor experimentara el mundo y todas sus inmundicias y todos estos sufrimientos, se encuentra en la miseria cuando ya lo había perdido todo, cuando ya los bienes de su padre lo había malgastado. Es ahí donde él empieza a recordar las palabras que le enseñó su padre. Es cuando nos encontramos en la miseria. Él estaba, hermano, comiendo comida de los cerdos. Y esto era algo vergonzoso para los judíos, porque los judíos no comen cerdo. Y las algarrobas de los cerdos era lo único que le ofrecían, porque estaba trabajando aquello que nunca en la casa de su padre él había realizado. Y aquí vemos cómo el pecado, la desobediencia al Padre, nos lleva y nos conduce a la inmundicia, a la miseria, a la deshonra, que es lo que representa el hijo pródigo, de estar mendigando. Y Dios, en su infinita misericordia, nos recuerda que Él es un Padre de amor. Y cuando el hijo menor se encontraba en esta gran necesidad, ¿qué es lo que hace? El mismo Espíritu suscita en él y le permite recordar que los jornaleros de su padre tienen mejor comida. Y empieza a recordar, movido en el Espíritu, porque esto es una acción del Espíritu Santo. Hermano, el hijo menor no hizo este análisis de conciencia por su propia cuenta, no. Es el Espíritu Divino, es el Espíritu de amor que suscitó vida en aquel hijo menor, porque había una promesa de salvación sobre él. Alabado es el Señor. Y es por esto la importancia del Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer de fe. No importa si tus decisiones te tienen tirado en el piso. No importa, hermanos y hermanas, si aún tu familia o tu vida personal se encuentra en vergüenza. Lo que importa es que hoy la palabra de Dios nos invita a que te levantes en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate tú que duermes. Levántate tú que crees, hermano, que tu vida no tiene sentido. El Espíritu del Señor está gimiendo. Aleluya. El Espíritu del Señor está abogando para que tú y tu casa sean restauradas en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios está suscitando en tu corazón ese anhelo de volver a la casa del Padre, ese anhelo de reconciliarte con Dios, esa necesidad de orar. El hijo menor oró en medio de su desgracia, porque recuerden
que cuando él estaba abastecido con su herencia, encontró amigos, mujeres, y tuvo una vida de desorden, una vida de pecado. Sin embargo, cuando lo perdió todo, actualmente se encontró solo. Porque cuando estamos tirados en el piso y nos encontramos en miseria, todos se apartan de nosotros. Todos se van, hermanos y hermanas. Y solo Dios, en su infinita misericordia, sale a nuestro encuentro desde lo más íntimo de nuestro corazón. Que este fue el primer levantamiento que el Espíritu Santo surgió en el corazón del hijo menor, cuando en medio de sus necesidades, él recordó lo que se vivía en la casa del Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1439, nos dice: el proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso. Ese es el centro de esta parábola. Un Padre de misericordia que no se cansa de amar, que no se cansa de llamarnos para que tú y yo volvamos a Él. Y este es el gran anuncio de la Cuaresma, que volvamos a Él, porque Él quiere tener esa intimidad y relacionarse con nosotros. Nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica que cuando estamos en la humillación profunda, nos vemos obligados a apacentar cerdos, y peor aún, la desear de alimentarse con las migajas de las algarrobas. La reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su Padre. Tenemos que reconocer que fallamos. Tenemos que reconocer que tomamos las decisiones inadecuadas. Y esto, cuando nosotros nos humillamos y nos postramos ante Dios, lo va generando en nosotros el don del Espíritu Santo. Es por eso que yo te invito a que clames el Espíritu Santo. Si tienes un hijo preso, si tienes tus hijos envueltos en los vicios, si te ha ido mal en los negocios, si estás desempleado, si te has apartado de Dios, clama al Espíritu Santo. Y Dios hará contigo lo que hizo con este hijo menor. Te levantará, te abrirá las puertas y te va a permitir encontrarte con Él. Bendito sea su nombre. Todos estos rasgos propios del proceso de la conversión, porque esto es conversión. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección. Esto es metanoia, hermanos y hermanas. Es dejar lo antiguo y tomar lo nuevo. Es abandonar esa vida actual que tú llevas. No importa que hasta muchos hermanos de la iglesia, cuando caemos, cuando pecamos, nos señalan y hasta nos sacan de la vida religiosa. Pero lo más importante, que aquel que te llamó, que aquel que te eligió para estar con Él, es el que te dice hoy: levántate, porque yo quiero estar contigo, alabado sea su nombre. No tengas miedo. No tengas miedo, hermano y hermana, porque vemos este mejor escenario que acontece cuando el Espíritu Santo toca el corazón del hijo menor y lo hace hacer esta reflexión: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra ti, contra el cielo, y no merezco ser llamado tu hijo. Esto es una oración de arrepentimiento, hermano. Esto es un inicio a un cambio de mentalidad en un hombre que estaba perdido, en un hombre que estaba abandonado, que ya en su vida no había ningún tipo de esperanza, porque su herencia que le correspondía por derecho, él la había malgastado. Y ya el padre, por lo que establece la ley, ya no tenía ningún compromiso con este hijo. Y sin embargo, este hijo se levanta todo sucio, sin tener nada, sediento, con hambre, andrajoso, y asimismo, movido por el Espíritu de la misericordia de Dios, camina y vuelve a la casa de su padre. Y dice la palabra que estando de lejos, el padre salió a su encuentro. Qué maravilloso es el Señor. El padre salió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. No tomó en cuenta las condiciones actuales en las que él se encontraba. Y esto es el mismo Dios Todopoderoso, que
que te llama, que te invita a que volvamos a Él. Bendito sea su nombre. Es cierto que hay un hermano mayor que representa a los líderes religiosos, que va a criticar, que nos va a juzgar, pero por encima de toda esa presunción de quién es y de todo lo que ha hecho el hermano mayor, hay un padre que va a recordar las palabras: este es mi hijo que estaba muerto y ha resucitado. Este es mi hijo que hoy ha sido hallado. Y es por esto que se le conoce el anillo como símbolo de la nueva alianza, de esa alianza nueva y eterna que se consuma en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos, que estamos pasando un sinnúmero de situaciones económicas, crisis familiares, personales, propia consecuencia de nuestras malas decisiones, queremos culpar a Dios. Y cuando nos encontramos en una etapa personal de duelo, de una negación a lo que estamos viviendo, no somos capaces de orar conforme a la voluntad de Dios. No acudimos a llamar al Espíritu Santo. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y San Pablo nos habla de esto en la carta a los Efesios, en su capítulo 2, en los versos 4 y 5. Es un Padre compasivo, es un Padre de misericordia. Y por cuanto Él ha derramado su amor para nosotros, yo te invito en el nombre de Jesús a que te dejes amar por Él. Vamos a experimentar, hermanos y hermanas, esta gracia que sobreabunda del Padre. Que asimismo como el Padre desde lejos salió al encuentro de su Hijo que estaba perdido, lo tomó en sus brazos y dio una orden: vestidle, colocarle las sandalias, y mandó a preparar una fiesta que representa lo que es la alegría, el paso del Señor para que se consume la nueva alianza. Alabado es el Señor. Jesucristo nos invita de una manera especial que este es el día, este es el momento donde Dios está llamando a su pueblo. Dios quiere quitarnos esas vestiduras de pecado y colocarnos el traje de fiesta para que tú y yo testifiquemos de ese Padre que es misericordioso y que sale a nuestro encuentro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea todo honor, toda la gloria y toda la honra. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús. Gloria y alabanza. Tócanos, límpianos, purifícanos por tu preciosísima sangre. Te presento, Jesús, tantas familias, tantos padres que te claman y oran por la conversión de sus hijos para que regresen al hogar, para que vuelvan a ser aquellos niños que fueron educados en la fe, que recibieron el bautismo, la comunión, la confirmación y fueron iniciados en una vida cristiana para ser testigos de ti, Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos instruya y nos dirija, y que haga de nuestras familias una familia que se levante y que vuelva a encontrarse con el Padre. Bendito y alabado es el Señor. Gracias, hermanos y hermanas. Te invito a continuar en oración y a perseverar en la fe, porque para Dios todo es posible. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy. Espero que no te pierdas el de mañana, que va a estar también muy bueno. Así que gracias por tu sintonía. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Y también, si quieres colaborar con nosotros en YouTube, hay un link con el que puedes colaborar con este programa. Bendiciones y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Permite que por los méritos
hermanos en Cristo Jesús. Queremos escuchar tu